Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para buscar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Hermanos, después de unas cortas vacaciones y después de la misa de independencia, nos volvemos a reincorporar aquí en la clase de dirigentes. Venimos con nuevos deseos de conocer, de seguir al Señor, de conocer lo que Él nos tiene que decir a través de cada una de estas clases. Por eso, en este ciclo de clases que comienza hoy, vamos a tener unos temas bien interesantes para cada uno de nosotros, pero sobre todo muy hermosos y muy apropiados. Muy apropiados para aquellos que queremos seguir al Señor, que queremos ser sus discípulos y queremos caminar en sus caminos, ¿verdad? Y esta clase de hoy, esta que yo les voy a presentar, es una clase de introducción. Es como un prólogo a las próximas clases que van a comenzar. Y el tema de estas clases que vamos a comenzar se titula Caminar como discípulos. Y ante este título tan sugestivo, Caminar como discípulo, valdría la pena preguntarnos, ¿quién es discípulo? ¿Quién puede ser discípulo? Pues te podría decir que discípulo es todo aquel que ha escuchado el llamado del Señor y con el corazón encendido del fuego de su amor, decide seguirlo, decide caminar en su camino. A todos nosotros, un día el Señor nos llamó, y nos llamó quizás hace muchos años atrás, quizás unos pocos días atrás, no sé, pero nos llamó y nos llamó por nuestro nombre. El Señor nos llamó a vivir una maravillosa experiencia en un cursillo de cristiandad. Y nosotros respondimos a esa llamada y salimos de allí con el corazón encendido del fuego del amor del Señor. Así que cada uno de nosotros, según la definición que acabamos de decir de lo que es un discípulo, cada uno de nosotros podemos decir que somos discípulos. Pero eso no quedó ahí, en saber que soy un discípulo, que voy detrás del Señor, que el Señor me llamó a mí, sino que queremos llegar a la meta que el Señor nos ha puesto para llegar, que no es otra que llegar a la santidad y a la unión con el amado, con ese amado que encendió nuestro corazón de fuego, pero también llevar a otros a eso que nosotros conocimos, a ese camino, porque esa es la misión del discípulo, no quedarse con las cosas, sino repartirlas a los demás. Pero todos nosotros sabemos que en ese caminar que nosotros empezamos a caminar, pueden haber muchos tropiezos. Nos lo dicen en el rollo de obstáculos de la gracia. Nos dicen, van a haber tropiezos en el camino, van a haber obstáculos que te impidan vivir en la gracia. Por eso estas clases de dirigentes que comenzaremos hoy nos ayudarán a entender cómo caminar en ese camino, a fin de no desanimarnos, todo lo contrario, cada día coger más ánimo, ¿verdad? No desanimarnos ante las posibles caídas que podamos tener y no desanimarnos cuando veamos que, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hice esto, verdad? Tampoco. Así que
El Señor nos llama a confiar en Él, a confiar en su amor, a confiar en su misericordia y sobre todo en su ayuda, que nunca nos faltará. Vamos a hacer un ejercicio esta noche y vamos a transportarnos nuestra mente en un viaje imaginario. Tenemos un recorrido, tengo la garganta un poquito más, tenemos un recorrido mental al pasado y recordemos nuestros primeros pasos en la fe. ¡Cuánta alegría! ¡Cuánto entusiasmo! Parecía que nos queríamos comer el mundo que se nos presentaba de frente, porque la semilla que el Señor había plantado en tu corazón y en el mío cayó en tierra buena, como nos lo decía en el rollo inicial, ¿lo recuerdan? Esa semilla cayó en tierra buena y dio los mejores frutos. Y si miramos al presente, me atrevería a decir que sigue dando buenos frutos, porque si no, no estuviéramos aquí hoy, estuviéramos en otros sitios más durmiendo con un chocolatito caliente, arropadito, ¿verdad? Porque el día está para eso. Pero estamos aquí porque un día decidimos seguir al Señor. En el cursillo se nos pedía que pusiéramos nuestra ilusión, nuestra entrega y nuestro espíritu de caridad. Por eso nuestro corazón fue llenándose del fuego que el amor quería poner en ese corazón nuestro. Esa tierra que llegó allí al cursillo, arada por la vida y sedienta de Dios, que se dejaba empapar por la palabra de Dios, comenzó a sentir y a conocer cada día más al Señor. Cada día se fue penetrando con Dios y se hacía realidad en cada uno de nosotros las palabras de Jesús. El que tenga sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Y eso fue lo que hicimos cada uno de nosotros. Beber en la fuente de la gracia. Nuestro corazón, arado por el amor y regado por el Espíritu Santo, ha ido floreciendo como un hermoso jardín. Ha ido convirtiéndose en el jardín que el Señor ha ido cultivando. Cada uno de nosotros somos una flor en ese jardín. Así como un día el corazón de la Virgen estalló de gozo, de ese gozo agradecido por las maravillas que el Señor había hecho en ella, y exclamó esa oración tan hermosa y magnífica, ¿verdad? También cada discípulo, o sea, tú y yo, cada uno de nosotros, debemos reconocer que el Señor ha hecho grandes cosas en nosotros, ha hecho maravillas en cada uno de nosotros, y debemos entonces también componer nuestro Magnífica, al igual que lo hizo la Virgen María. ¿Y para qué? ¿Para qué yo tengo que componer un Magnífica como lo hizo la Virgen? Mira, para alabar a ese Dios que ha sido maravilloso conmigo, para agradecerle las maravillas de la transformación de esta vida que vivía tan apartada de Él y que Él la rescató, para agradecerle por completar en cada uno de nosotros toda su historia personal de salvación. Todo eso tenemos que agradecerle al Señor. Por eso nuestra obra no ha terminado aún. Mientras estemos aquí en la tierra, la obra continúa. Lo que podemos escribir en nuestro caminar, lo que podamos escribir en ese caminar nuestro, es solamente un comienzo. Porque el Señor tiene grandes cosas para ti
como las tiene para mí, para todos los que hemos decidido seguirle y ser sus discípulos, sin importar la edad que tengamos, sin importar que tengamos juventud acumulada como yo, ¿verdad? Peinando canas ya, sin importar esa edad. Hay que seguir adelante, hay que caminar y hay que confiar que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. El Señor seguirá obrando en ti y en mí también, porque hemos puesto nuestra confianza en Él, en nuestra limitadamente, ¿verdad? Aquí, limitada, no podemos imaginarnos los sueños que el Señor tiene para cada uno de nosotros, los sueños que tiene para ti, para mí, las ilusiones que ha puesto en tu vida y en mi vida. Él nos lo irá revelando poco a poco, paso a paso, en la medida que estemos preparados y vayamos respondiendo a sus mociones. Recuerda, un día el Señor te llamó por tu nombre y me llamó a mí por mi nombre y nos invitó a seguirle. Y ese día tomamos una decisión firme y radical y comenzamos a caminar detrás de Él, convirtiéndonos en sus discípulos. Nos llamó cuando caminábamos al margen de la vida, cuando nuestros anhelos estaban deshechos, sin saber quién o qué podría llenar nuestra vida, cuando teníamos sed y hambre y no sabíamos de qué era esa hambre y esa sed, no sabíamos por qué ese vacío en mi interior. Todo lo que el mundo nos ofrecía nos dejaba más insatisfechos, más vacío. ¿Por qué? Porque lo que el mundo nos ofrece es pasajero, no permanece. Mientras que lo que nos ofrece el Señor está ahí, permanece para la vida. Y en el cursillo nosotros nos dimos cuenta de esa realidad, que ese vacío, esa insatisfacción que llevamos al cursillo, solo la podía llenar el Señor. Porque ese día el Señor pasó por tu vida como pasó por la mía y nos dejamos mirar por Él. Su mirada penetrante se clavó en tu corazón y en mi corazón. ¿Lo recuerdan? Cuando el viernes en la meditación de las 3 miradas nos decían: ¿cómo te mira Cristo? ¿Cómo te mira? Y tú tenías que buscar en tu interior y buscar todo lo que había en ese interior que no queríamos mirar. Teníamos que buscarlo para saber y descubrir qué el Señor había descubierto aquí dentro de mí y cómo era la mirada que Él tenía para mí de acuerdo a lo que descubriera. Teníamos que encontrarlo en su mirada, allí, en ese lugar que nunca queremos mirar. En principio, cuando nos hicieron esa invitación, fue una inquietud, fue como un no quiero, no sé si lo hago, quizás lo haga. En verdad era como una lucha entre esa mujer y ese hombre que quiere conocer al Señor, pero a la misma vez quiere volver al pasado. Es esa lucha del hombre viejo y el hombre nuevo, ¿verdad? Y comenzamos a sentir una sed que no se podía saciar con nada. Nada de lo que nosotros habíamos conocido cuando llegamos allí al cursillo. Y cuando nos presentaron el rollo de gracia de Dios, lo que el Señor hacía era plantar la semilla del reino de Dios en nuestros corazones. Ese germen vital que haría que tu vida y mi vida
fuera una vida auténtica de discípulo, una vida auténtica de aquel que quiere seguir al Señor, como tiene que ser la vida de todo aquel que ha escuchado el llamado del Señor y sigue. Nos hablaba de su plan de salvación, de su amor incondicional, y lo único que nos pedía, ¿saben qué era? ¿Ustedes lo recuerdan? Que nos dejáramos amar por Él. Eso era lo único que nos pedía. Todo un Dios mendigo de tu amor y de mi amor. Y nosotros miramos a ese Dios, y esa semilla plantada en ese corazoncito nuestro fue germinando sin que nosotros nos diéramos cuenta. Y salimos del cursillo con un corazón restaurado, agradecido, lleno del amor de Dios. Y cuando llegamos a nuestro mundo, comenzamos a experimentar esa transformación que el Señor en 3 días había obrado en nosotros. Comenzamos a darnos cuenta que muchas cosas que antes nos gustaban, que antes nos llamaban la atención, ya como que no tenían mucho valor para nosotros. Poco a poco experimentamos aquello que sintió San Francisco de Asís al dar sus primeros pasos de discípulo, aquellos primeros pasos de conversión de San Francisco. ¿Saben lo que decía San Francisco? Decía: lo que antes para mí era dulce se me volvió amargo, y lo que me parecía amargo se convirtió en dulzura. Y eso pasó con nosotros también. Muchas cosas del mundo que nos llamaban la atención pasaron a un segundo nivel. Y empezamos a buscar las cosas que le agradaban a Dios. Muchas personas que nos conocían decían: eso le va a pasar pronto, no se preocupe. Se extrañaban, ¿verdad?, ese cambio nuestro. Y pensaron que ese era el furor del momento. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que nuestros ojos brillaban de una manera distinta. ¿Saben por qué? Porque estábamos y estamos enamorados de Cristo. Estamos enamorados de Él. Y ese amor se refleja a través de nuestros ojos. Y todos nuestros amigos, nuestros conocidos, lo notaban que había un cambio en nosotros. Y muchos quisieron conocer lo que nosotros conocimos. Por eso muchos de nuestros amigos y familiares asistieron a cursillos de cristiandad, porque fuimos modelos para ellos. Para algunos de nosotros quizás ha pasado mucho tiempo desde aquel llamado del Señor, para otros quizás meses o días. El camino ya es conocido, y a pesar del tiempo transcurrido, y ahora hablo de mí, ¿verdad?, y de muchos de aquí también, que ha transcurrido bastante tiempo, el Señor sigue llamándonos, sigue llenando nuestro corazón del fuego incontenible de su amor. Y nosotros seguimos enamorándonos cada día más de Él. Pero, ¿sabes algo? No importa el tiempo que haya pasado, todo caminante necesita un mapa para poder ir por el camino correcto. ¿Cierto o no es cierto? Ahora usamos el GPS, pero necesitamos un mapa, saber para dónde vamos. Y tu meta y mi meta, esa meta que el Señor ha grabado a fuego en tu corazón y en el mío, es la santidad. Y aspiramos a esa santidad. Sed santos como mi Padre Santo nos dice
dice el Señor. Reto grande, ¿verdad? Sed santos como nuestro Padre Celestial es santo. Y para poder llegar a esa santidad, tenemos que seguir avanzando cada día más en el camino de la unión con Dios y poder repetir las palabras de San Francisco de Asís con la misma intensidad que las decía. Mi Dios y mi todo. Sí, mi Dios y mi todo. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Lo tiene todo. Y nosotros lo sabemos. Y necesitamos esa unión con Dios para atrevernos a gritarle al mundo que vive de espaldas a Dios que el amor no es amado. Lo mismo que San Francisco de Asís hacía por las calles de Asís. Gritaba, el amor no es amado. Es que San Francisco, después de haber conocido el amor de Dios, se le partía el alma al ver que esos hombres tan amados por Dios vivían indiferente ante Dios. Vivían la indiferencia hacia las cosas de Dios. Y por eso él decía, el amor no es amado. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Tendríamos que examinarnos, ¿verdad? Cuando miramos la indiferencia del mundo en el que vivimos, donde todo es relativo, donde todo es bueno, cuando vemos a los hombres y mujeres viviendo de espaldas al Señor, ¿qué sentimos? ¿Sentimos lo mismo que sentía San Francisco de Asís, que su corazón se le partía en cantito? ¿O nos hacemos parte de esa indiferencia que el mundo vive? Hay que examinarnos. Este es el mapa. Este es el mapa del que yo les hablaba, hermano. Este es el mapa que todo caminante necesita para llegar a la meta. Necesitamos de vez en cuando hacer un alto. Hacer un alto en nuestro caminar, examinarnos, buscar en nuestro interior, allí donde no queremos ver, y preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo de cara al Señor? ¿Cómo estoy viviendo yo que hace 3 meses, que hace 10 años, que hace 20, que hace 40, que hace 50 años que conocí al Señor, que Él me llamó por mi nombre? ¿Cómo estoy viviendo hoy? Debemos buscar allí en lo más profundo de nuestro ser, donde no queremos ver, pero que es necesario que lo hagamos, porque nuestra vida se puede convertir en una rutina sin sentido. Por eso tenemos que volver al origen, remontarnos a aquel jueves cuando llegamos al cursillo y nos presentaban las marcas, la chatarra, los frenos y todo eso que nos detenía en nuestro caminar por el mundo, y teníamos que enfrentarnos con nuestra verdad. Teníamos que enfrentarnos con esa chatarra, con esos frenos, con esas marcas que me hablaban a mí en el cursillo, para poder llegar a la meta del cursillo, para poder tener un encuentro con Dios, pero en mi verdad, desde mi verdad, porque no podía ser de otra manera. Yo tenía que saber quién yo era para poder entonces encontrarme con el Señor. Y eso no es cuestión de un día, fuimos al cursillo, ya lo hicimos y se acabó. No, hermano, hace falta de vez en cuando volver a nuestro interior y descubrir cuánto nos hemos dejado contaminar por el mundo.
en un cumplimiento. Cumplimiento. Y en ese examinar sincero, podernos dar cuenta de muchas cosas buenas que vamos a encontrar ahí en nuestro interior, pero también vamos a encontrar otras que no son tan buenas, que nos desagrada verlas. ¿Y para qué esto? ¿Para desanimarnos? ¿Para sentirnos mal con nosotros mismos? No, claro que no, mis hermanos, claro que no. Esto lo hacemos para poder quitar los abrojos que se nos hayan podido pegar en nuestro caminar, para poder descubrir si hemos desviado el camino que el Señor nos trazó, para poder avivar nuestro deseo de caminar como verdaderos discípulos del Señor, sin perder la ilusión, movidos por el Espíritu Santo, que es el verdadero artífice de nuestra santidad. Todos nosotros desde pequeños nos enseñaron que la cruz es el signo de nuestra salvación, que en ella Jesús derramó su sangre y entregó su vida por ti, por mí, para que tú y yo fuéramos salvos, para perdonar nuestros pecados. Muchas personas en el 2023 no creen esto, viven indiferentes ante esta verdad. Por eso hay que repetirle al mundo las palabras de San Pablo, para que ellos también sepan que en la cruz Jesús clavó el acta de nuestra condenación. Como lo decimos en cursillo, clavó en la cruz el pagaré de mi vida y de tu vida. Y estoy segura que todos ustedes recuerdan estas palabras que nos las dijeron el sábado en la mañana en la meditación de la persona de Cristo. En ella descubríamos esta verdad. Por eso, cuando descubrimos que el Señor había pagado mi deuda, esa deuda que yo había contraído, Él había clavado en la cruz el pagaré de mi vida, de mis pecados, de mi chatarra, de todo lo sucio que había dentro de mí. Cuando descubrimos esta verdad, nos sentimos perdonados por Dios y redimidos por Él. Nos sentimos libres. La libertad que siempre habíamos deseado la habíamos descubierto ahí. Sí, libres de la esclavitud del pecado, libres de vivir el Evangelio en nuestro mundo, de atrevernos, porque quizás antes no nos atrevíamos, porque el amor de Dios nos redime todos los días de nuestra vida. Somos sus hijos amados, hijos de Dios, hermanos de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo. Sí, mis hermanos, todos nosotros, yo hija de Dios, tú hijo de Dios, ¡qué maravilla! Esa es nuestra dignidad, Este descubrimiento fue un acontecimiento que marcó nuestra vida para siempre y la llenó de gran ilusión y responsabilidad, porque ante esta realidad de hijos de Dios y bautizados por el Espíritu Santo, comprendimos que era necesario que nos convirtiéramos en sus testigos. Recuerdo cuando en el cursillo yo descubrí que no solo era hija de Dios, sino que yo era un templo del Espíritu Santo. ¡Wow! Un templo pensado por Dios, diseñado por Dios. Eso llenó mi corazón de mucha alegría. Y estoy segura que cada uno de ustedes también lo experimentó. ¿Sabes qué? Cuando leía para preparar esta charla, en lo que leía mencionaba al rey David, quien, como muchos de nosotros, ¿verdad?, quien con todo su entusiasmo
entusiasmo y buena voluntad, quería agradar a Dios y le dijo a Dios que iba a construirle un templo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Construirle un templo al dueño de todo, de todo. Pobre David, qué gemo era. El mismo Dios le decía que él no había entendido nada, que él no necesitaba un templo, que el templo ya él se lo había construido y que era el corazón de cada hombre y de cada mujer, que era el corazón de su pueblo. Muchas veces nosotros actuamos como el rey David. En ese deseo de agradar a Dios le ofrecemos cosas al Señor, pero el Señor lo único que le interesa es tu alma y mi alma. Jesús nos enseñó en un modo maravilloso diciendo: el que me ama será fiel a mis palabras y mi Padre lo amará. Iremos a Él y haremos morada. Por lo tanto, nosotros somos templo de ese Espíritu Santo, somos templo de la Santísima Trinidad. Nosotros somos portadores de eso que tanto, nos llena. Qué importante es que meditemos en esto, para que el Espíritu Santo pueda seguir morando en este templo que eres tú y que soy yo. Para que el Espíritu Santo pueda seguir morando aquí dentro, necesitamos que este templo esté limpio de suciedades e impureza, limpio de pensamientos y deseos que nos alejan de Dios. Por eso debemos quitar las telarañas de maquinaciones deshonestas, de vicios arraigados. Este lugar debe convertirse en un lugar de alabanza a Dios, de una alabanza exultante, de un canto que el alma experimente al estar con su Dios. La presencia del amado que se pasea por tu alma y por la mía, como por el jardín del Edén, restaurando nuestro interior. Hermanos, no podemos olvidar al Espíritu Santo. Debemos invocarlo siempre y sobre todo pedirle su ayuda para poder perseverar como verdaderos discípulos del Señor. Por eso esta noche debemos pedirle al Espíritu Santo, a ese dulce huésped del alma, que nos revele este misterio y que lo podamos experimentar todos los días de nuestra vida. Por eso cuando entraron se les repartió una oración. Todos ustedes la tienen. Y con esa oración vamos a finalizar esta clase de esta noche, que es